Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Javier Velázquez y en esta oportunidad me corresponde hacer una presentación para la materia de seminario de control del octavo semestre de Ingeniería Electrónica. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, en esta presentación voy a estar hablando sobre lo que son los actuadores, los contactores, las válvulas y los sensores. Cada uno de estos es un tema sumamente extenso, hay mucho que hablar de cada uno de ellos. Así que seleccioné de cada punto, seleccioné un tipo en particular para profundizarles, de modo que hablaré inicialmente de lo general y luego iré a lo particular. Así que vamos a empezar. Actuadores. ¿Qué son los actuadores? Bueno, los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos de energía eléctrica, gaseosa o cualquier otro tipo de energía. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento final de control, como lo son las válvulas, por ejemplo. Entre los tipos de actuadores hay tres grandes familias que son las principales: los neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos. Yo elegí profundizarle más sobre los hidráulicos. Los actuadores hidráulicos se basan para su funcionamiento en la presión ejercida por un líquido, generalmente un tipo de aceite. Las máquinas que normalmente se encuentran conformadas por actuadores hidráulicos tienen mayor velocidad y mayor resistencia mecánica y son de gran tamaño. Por ello son usados para aplicaciones donde requieren una carga pesada. Cualquier tipo de sistema hidráulico se encuentra sellado herméticamente a modo que no permite de ninguna manera derramar el líquido que contiene. De lo contrario, se corre un gran riesgo. Los actuadores hidráulicos también requieren demasiado equipo para su suministro de energía, así como de un mantenimiento periódico. Entre las ventajas que ofrecen los actuadores hidráulicos están altos índices entre potencia y carga, mayor exactitud, respuesta de mayor frecuencia, desempeño suave a bajas velocidades, amplio rango de velocidad, producen más fuerza que un sistema neumático de su mismo tamaño. Ahora, dentro de las desventajas de estos actuadores, estaría filtrado de partículas, eliminación de aire, sistemas de refrigeración, unidades de control de distorsión. Y ahora pues, dentro de esta familia de actuadores hidráulicos, están lo que son los cilindros hidráulicos, los motores y los motores hidráulicos de oscilación. Este está resaltado ya que fue el que elegí para profundizarlo más. Entonces, bueno, el motor hidráulico de oscilación, el, el movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor. Este tipo tiene mayor demanda debido a que tiene una mayor eficiencia. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Aquí podemos ver en un esquema de cada una de las partes de lo que es un motor hidráulico de oscilación y nos ayuda mucho a comprender cómo funciona esto. De este lado también podemos ver su símbolo. Este es el símbolo que denota a un motor de oscilación hidráulico en cualquier plano de instrumentación que esté hecho bajo la normativa ISA. Pues este es el símbolo que vamos a encontrar. Entre sus partes, bueno, está lo que es la cámara del cilindro, el tope fijo que delimita la carrera, vástago, carcasa. Realmente lo importante son que aquí podemos ver lo que es el número 6. Podemos ver que es la entrada y salida del fluido a la cámara. Por aquí es por donde entra o sale el fluido a alta presión que necesita el mecanismo para poder funcionar. También podemos observar el eje giratorio en el que está
el piñón transmisor del esfuerzo. Esto es lo que hace el movimiento. Observamos que por acá entra el líquido a alta presión y este es el que va a producir el movimiento en el pistón que hace la carrera y produce la oscilación aquí en los terminales, que es número 5, que son los topes regulables. Aquí podemos delimitar también el ángulo de giro. Ahora, el campo de aplicación de este tipo de motores, bueno, pues realmente es muy grande su campo de aplicación, sobre todo en el sector industrial, ya que estos motores, la ventaja de ellos es que ofrecen un torque muy poderoso para frecuencias bajas, o sea, muy bajas velocidades. Esto lo hace muy útil para procesos industriales. Aquí un, podemos ver un montacargas industrial, ya que sabemos que necesita demasiada fuerza y pues es algo que se mueve lento. Un ascensor también de industrial, un elevador. Las grúas, podemos ver una grúa. En este caso es una grúa que está sobre una piscina, pero estos motores se usan en todo tipo de grúas, grúas industriales de construcción. Por eso estos motores también están muy presentes en lo que es el área de la construcción. Además que, ya que con estos motores estamos aprovechando la fuerza de los líquidos para generar velocidad, esto lo hace también muy útil en lo que es la industria de la energía hidroeléctrica, que consiste sabemos que consiste en convertir el, a través de la energía del agua, convertirla eléctrica, y pues estos motores también están muy presentes en ese negocio. Ok, ahora pues terminando con los actuadores, seguimos con los contactores. Este sí es un elemento sumamente sencillo. Él consiste en un aparato mecánico que sirve para la conexión y la desconexión eléctrica, accionado por forma eléctrica, pero, pero menos manual, nunca es accionado manualmente. Y es capaz de establecer, soportar e interrumpir corriente en condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga. Entre las energías que estos contactores se pueden clasificar, y ellos se clasifican de acuerdo a la energía que se utilice para accionarlo. Según eso se clasifican electromagnéticos, electromecánicos, estáticos, neumáticos e hidráulicos. Sin embargo, digamos que todos ellos, su función sigue siendo la misma: conectar o desconectar. O sea, realmente lo que cambia es la energía que lo acciona, pero sus características siguen siendo igual, su funcionamiento, la verdad, entre ellos no varía mucho más que ese apartado que acabo de mencionar. Y pues, al igual que el símbolo, cuando hablamos de su simbología, es exactamente la misma, ya sea cualquiera uno de estos 5 tipos. El símbolo que los representa en un plano de instrumentación sigue siendo este que vemos aquí. No tiene ninguna particularidad, ya si es electromagnético, estático, electromecánico, neumático, no. Y pues a pesar de esto, bueno, les voy a hablar de manera general y algún que otro detalle en los que difiera los hidráulicos, que fue el que elegí para profundizar más. Entonces, bueno, los contactores, como sabemos, aquí podemos ver, es una especie de caja que no consta más que de los bornes de los contactores, es a lo que tenemos acceso, y pues internamente está el mecanismo que conecta o desconecta el circuito. Tenemos el interruptor, que es lo que va conectado a la línea de limitación y al neutro. El resorte, que acciona que une los contactos,
Y la bobina, tenemos la bobina. Esto es en el caso de un contactor, el contactor más común que es electromagnético. Sabemos que se acciona por magnetismo y pues utiliza una bobina que al ser alimentada produce un campo magnético que atrae el resorte y cierra los contactores. Este es el contactor más sencillo que hay, el general, diría que un estándar. Y pues en el caso del contactor hidráulico, su particularidad es que no es accionado por magnetismo, sino que utiliza un mecanismo aparte en el que lo acciona no es eh, una fuerza magnética, sino es la presión de los líquidos. O sea, está diseñado de tal manera de que cuando perciba una gran presión, el mecanismo activa el resorte y une los contactos, pero esto no es por magnetismo, sino por la presión de un líquido que detecte. Y pues realmente es muy parecido, solo cambia en ese pequeño apartado, así como los demás solo cambian en ese accionamiento, pero en sí su estructura por interior es similar, muy parecida a casi todos. De verdad aquí no hay mucho que hablar. En cuanto a sus aplicaciones, bueno, pues los hidráulicos, debido a que funcionan así con presiones de líquido, están muy presentes en lo que son, en cuando se trabaja con corrientes de fluidos, de líquidos, cualquier líquido, gases, en empresas o lugares donde no se pueda tener presente voltaje y magnetismo, pues se utilizan esto, ya que no requieren ningún tipo de energía eléctrica o magnetismo para activarse, sino que la presión de un líquido. Pues esto es muy útil si necesitan estar presentes en algún sitio donde sea peligroso la presencia de energía eléctrica. Sensores. Bueno, de todos los temas de los cuatro temas que voy a hablar, este seguramente es el más extenso, es el que tiene más de qué hablar, ya que la variedad de sensores que existe es muy grande, de verdad. Podría durar horas y horas hablando de cada uno de los tipos de sensores que existen y sus subtipos, cómo se dividen. Así que, pues, bueno, en medidas generales, la definición de un sensor, sabemos que son dispositivos que nos permiten, ellos pueden medir la magnitud, una magnitud física en el ambiente, lo que también son llamadas variables de instrumentación, como presión, temperatura, caudal. Todas estas variables analógicas que se encuentran en el ambiente, ellos la perciben y transmiten y la convierten en una variable eléctrica para poder trabajarla, interactuar con ella o sea, hacer una interpretación de esa magnitud al mundo eléctrico, mundo electrónico, por así decirlo. Entre sus tipos, bueno, como les dije, son muchos. Solo por mencionar algunos, están mecánicos, de ultrasónicos, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, y cada uno de estos es una familia que pues tiene muchos tipos más. Así que bueno, como dije, elegí una particularidad de cada uno y pues les voy a hablar sobre lo que es los sensores de vibración. Estos son sensores que lo que captan, este, como dije, es la vibración, esas perturbaciones en el espacio, perturbaciones en el sónica que conocemos como vibración. Pues estos sensores son los encargados de percibir eso y dar una respuesta eléctrica a esa magnitud. Ahora, ¿cómo hacen esto? Bueno, el funcionamiento se basa en una simple palabra, en la pizoelectricidad. Estos sensores son sensores pizoeléctricos
¿Qué es la piezoelectricidad? Bueno, la piezoelectricidad es digamos, una característica de lo que son los materiales inteligentes. Esto es un material inteligente para lo que son los materiales piezoeléctricos. Estos materiales tienen la particularidad de que ellos al recibir una fuerza física, algo que los moldee, eh, ellos en respuesta a esa fuerza que se les inflige, dan una diferencia de potencial. Como lo podemos ver aquí, vemos un material que está siendo sometido a una fuerza externa, una presión, y pues en base a esto, entre sus terminales, más y menos, da una respuesta eléctrica equitativa a la fuerza que él percibió, que le fue aplicada. Esto es lo que se conoce como piezoelectricidad, y hay unos cuantos materiales que poseen esta particularidad, como el cristal de cuarzo es uno de ellos. Y pues una de las muchas funciones que se da aprovechado de estos materiales son los sensores de vibración, ya que justamente eso es lo que hacen en función, como las vibraciones son una fuerza también, una perturbación en el espacio, él detecta esa fuerza que actúa sobre él y nos da la respuesta eléctrica que queremos. Y pues su conexión es sumamente sencilla, es un simple dispositivo que con dos cables más y menos simplemente lo conectamos a donde vamos a recibir la respuesta eléctrica, y la parte sensorial va directamente al ambiente o a donde queramos recibirla, donde se espere la vibración. En el campo de aplicación, bueno, pues es sumamente extenso estos sensores, ya que en el campo industrial, digamos que en casi todas las maquinarias tienen integrado uno de estos sensores de vibración. ¿Por qué? Porque en función a la vibración que produzca una máquina, como un motor, por ejemplo, en función a la vibración a los niveles de vibración que genere, eso se puede estudiar y se puede deducir si esta máquina, este motor está actuando correctamente, si está presentando fallas, si necesita mantenimiento. Hay un montón de cosas que podemos detectar solo estudiando su vibración, y por eso en el campo, en la industria, casi toda la maquinaria pesada tiene integrado uno de estos sensores a manera de eso, de supervisión del funcionamiento de la máquina. Además de esto, también estos sensores se encuentran como en el área del entretenimiento, como algo tan simple como una guitarra eléctrica utiliza sensores de vibración. Porque, bueno, por si no lo sabían, las guitarras eléctricas funcionan de esta manera. En esta parte, la parte inferior, estas pastillitas de acero que se ven debajo de las cuerdas, por si se lo preguntaba, estos son sensores de vibración. Son pastillas piezoeléctricas que ellas detectan las vibraciones que producen las cuerdas al ser rasgadas, y pues esta vibración manda una señal eléctrica a su amplificador, y ese es el sonido que escuchamos en función a la vibración que genera las cuerdas y cómo sean tocadas. De verdad es muy amplio el campo de aplicación en donde se pueden hallar estos sensores de vibración. Muchas cosas lo tienen y ni siquiera nos imaginamos que puede contar integrado con uno de estos sensores de vibración. Realmente me ha parecido bastante interesante. Ahora, finalmente vamos a hablar sobre lo que son las válvulas. Bueno, las válvulas en términos generales no es más que un dispositivo que permite la circulación, o sea, el pasar, abrir
flujo de permitir el paso a un fluido o así como cerrarlo manualmente. Es un instrumento que de manera manual nos permite controlar la fluidez de cierto fluido, si permitirlo o cerrarlo, de cortar ese flujo de líquido o gas. Bueno, la definición nos habla de eso, de los fluidos de líquido o gas, pero yo he encontrado una válvula que me ha parecido bastante interesante. Esta es una de las primeras válvulas y pues me ha parecido interesante ya que difiere en este punto de que ciertamente nos permite controlar un, un caudal, digamos, un fluido, pero no de un líquido o de un gas, sino de los electrones. Bueno, estas son las válvulas termoiónicas, que también son conocidas como, seguramente la conoceremos como tubos al vacío, también se le conoce como válvulas electrónicas, y pues me ha parecido interesante por eso, porque la definición nos dice que las válvulas controlan el fluido de un líquido o un gas, pero realmente no es así. Una válvula controla el fluido de lo que sea. En este caso tenemos las válvulas termoiónicas, que como dije, esto lo que hacen es permitir el flujo, o más bien dicho, controlar. Con esta podemos controlar, amplificar o conmutar una señal eléctrica mediante el movimiento de los electrones en un espacio vacío, a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Bueno, pues esta válvula originaria fue componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión, televisión, el radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas. Sabemos que gracias a estos tubos al vacío fue que se pudo crear el primer computador y de allí avanzó lo que es la computación como tal, la electrónica. Y pues todo esto fue controlando, una simple herramienta que no hacía más que eso, controlar o conmutar el fluido de electrones en un medio. Después de la invención del transistor, pues esto ya casi no se usa, pero lo interesante es eso, que sigue siendo una válvula y no muchos la conocen como tal. Seguramente ustedes han visto una de estas por ahí y no saben que es una válvula. Pues sí, esto es en esencia una válvula que controla el, la fluidez de los electrones. Ahora, ¿cómo funciona ella? Pues entre sus partes podemos ver aquí que tiene, lo principal es un medio cerrado, para lo que se usa una ampolla de vidrio que se deja en vacío, y además tenemos unos filamentos. Vamos a ver si se pueden distinguir en la imagen. A ver, aquí sería este pequeño pedazo aquí en esta estructura. Son unos filamentos muy delgados, de verdad no se aprecian, pero bueno. Este es el órgano calefactor que proporciona la energía suficiente para que el cátodo emita una cantidad de electrones adecuada. Además cuenta con un cátodo y un ánodo. El cátodo es el responsable de la emisión de electrones, que debe ser constante a lo largo de la vida de la válvula. Y claro, pero claro, no es así, sino que los cátodos se van agotando según envejecen. Y el ánodo, que es el que recibe el flujo de electrones, que en la mayoría de las válvulas han sido acelerados hasta adquirir gran energía que transfiere el ánodo cuando choca contra él. Por ello, los ánodos de las válvulas de potencia son grandes, muchas veces masivos, y forman parte del propio cuerpo de la válvula.
pudiendo referirse directamente desde el exterior por contacto con una superficie fría, aire a presión, vapor o vapor de agua. Y pues el vacío, ya sabemos que es el medio que implica la presencia de mayor número de moléculas de gas en la válvula, que esto aumenta el número de colisiones con los electrones y disminuyendo el rendimiento del tubo. Y pues básicamente con este simple juego de ánodo-cátodo, que es el principio, o sea, un principio que conocemos muy bien, porque es el mismo funcionamiento que usa el diodo, que usa la base de un transistor BJT. Bueno, pues aquí es donde nace eso, ese switcheo, esa, digamos, regulación que conocemos como ánodo-cátodo que hacen los diodos. De aquí nace, de estas válvulas termoiónicas puestas en un medio vacío, y esto nos permitía conmutar el sentido, digo, el paso de los electrones o la energía, si así lo entendemos mejor. Y bueno, entre el campo de aplicación, pues como dije antes, desde la invención de componentes como los diodos, los transistores, pues obviamente en lo que es la electrónica, eh, esto empezó a ser más, fue lo que se empezó a utilizar, y esto quedó, por supuesto quedó obsoleto, ya casi no se usa, pero siguen estando presentes en campos como lo que es la radio, lo que es la radiodifusión, eh, algunas compañías de telefonía, televisores, y también en el campo médico también lo que llaman las imágenes de ultrasonido. Los aparatos que se usan para generar estas imágenes están presentes aún estas válvulas, y pues siguen estando vigentes, no tanto, pero siguen su presencia en algunos campos de estas válvulas. Y pues la verdad me han parecido muy interesantes. Ya saben que cuando escuchen válvulas, no solo piensen que es la regulación de flujo de líquidos o gases. Ya saben que también pueden ser flujo de electrones o quién sabe qué otra cosa. Así que pues así concluyo con las válvulas. No tengo más nada que decir de ellas. Y así concluye esta presentación. De verdad, no tengo más nada que decir que sino gracias por su atención, y espero esta información pueda ser de su agrado y puedan sacarle algún tipo de provecho. Nos vemos entonces.